Siempre he creído que hay cosas con las que no se debe jugar. La brujería es un tema delicado y por eso expongo mi caso de manera que quede a juicio de cada quien lo que al final escuchen. Yo no quiero hacerles creer en algo que va contra lo establecido en la religión. Solo quiero expresar mi sentir sobre algo que viví. Mi nombre lo mantendré en anonimato y me referiré a mí como Pablo. Yo viví toda la vida acá en Colombia, en un barrio duro donde en el día a día se tenía que sobrevivir no solamente a las circunstancias económicas, sino también a la delincuencia. Yo me tuve que mudar de aquel lugar de los hechos, pero durante varios años tuve una pequeña tienda de artículos de canasta básica, refrescos y cerveza. La tienda estaba situada en una casa de 2 plantas. El lugar era grande y mi familia y yo vivíamos en la parte de abajo. La tiendita solo ocupaba una habitación, así que la parte de arriba quedaba libre, y yo la rentaba a personas que iban de paso o que deseaban quedarse por periodos cortos de tiempo. Así que por esas habitaciones pasaron personas de todas partes del mundo. Con lo de la tiendita y lo de las rentas yo mantenía a mi esposa y a mis 2 hijos. Como yo dije, la vida era muy dura por allá, y yo frecuentemente era asaltado en mi tienda por vagos de aquel barrio. Y había uno en especial que yo ya no soportaba, porque hasta 2 veces por semana iba y me amenazaba con su pistola, y enfrente de mis propios hijos me obligaba a darle el dinero, y también se llevaba algo de mercancía. Ese hombre era un drogadicto que se gastaba el dinero comprando cristal, y cada vez que se le terminaba, me asaltaba nuevamente. Pese a las denuncias, las autoridades no hacían nada. En ocasiones lo llegaron a atrapar, pero a los 3 días ya estaba libre. Yo ya me sentía cansado y estaba comenzando a ahorrar para llevarme a mi familia a otra ciudad, donde estuviéramos más tranquilos. Sabía que eso tomaría tiempo, por lo que me decidí a ser paciente y llevar las cosas lo más tranquilo posible, aunque aquello fuera muy difícil. En una ocasión me rentó la planta alta un hombre que venía de México. Aquel señor iba de paso y estaba recorriendo toda Latinoamérica para conocer y simplemente para pasar sus últimos años de vida. El hombre tendría unos 65 años y argumentaba estar viudo y conociendo el mundo lo más posible antes de que se volviera más anciano. Para mi mala suerte, el primer día aquel hombre, que por cierto se llamaba Don Jesús, le tocó ver cómo aquel maleante me asaltaba y se llevaba las ganancias del día. Cuando el malhechor se fue, me disculpé con Don Jesús y le dije que así era la vida en aquel barrio. Le advertí que no se fiara del todo, porque podría ser peligroso andar por las calles, y le conté que aquel malhechor seguido me hacía entregarle todo mi dinero. Don Jesús hizo una mueca llena, hasta podría decir que de soberbia. Él me dijo que no tenía miedo de morir, porque estaba bien protegido. Escuchar eso me confundió porque el hombre ya se veía cansado de la vida. Tenía un aspecto flacucho y débil, y yo no veía que trajera guardaespaldas o algo por el estilo. Además, con esa condición física, era imposible que él pudiera defenderse de los malhechores. Don Jesús me vio afligido y me dijo que él me podía ayudar, y se dirigió a mí con las siguientes palabras: «Si te dijera, Pablo, que yo podría ayudarte un poco con el problema que tienes con esos malhechores, ¿aceptarías mi apoyo, sin importar el tipo de ayuda que yo te ofrezca?». Escuchar a Jesús hablarme así me hizo pensar en que él sería algún tipo de agente infiltrado o algún hombre peligroso perteneciente a la mafia. Pero le respondí que siempre y cuando no se tratara de algo chueco o ilícito, sí me gustaría recibir su ayuda. Don Jesús sonrió y me pidió que lo acompañara a la habitación donde él dormía. Subimos las escaleras y pude ir notando el aroma al incienso y una atmósfera muy poco parecida a lo que yo estaba acostumbrado. Al entrar en la habitación, Don Jesús tenía un pequeño altar a la Santa Muerte en el que se dejaba ver una figurilla de unos 20 centímetros, iluminada con 2 veladoras, y de ofrenda tenía una anforita de tequila y 2 cigarros. Para mí aquello era bizarro, nunca había visto eso. Una figura esquelética con una manta de tela real y una guadaña de metal sólido y afilado.
Yo estaba muy confundido. No sabía qué estaba pasando o qué pretendía don Jesús con aquello. Antes de que yo comenzara a hablar, don Jesús me dirigió la palabra. No tengas miedo, Pablo. Pienso que no conocías a la Santísima Muerte, mi guardiana, mi niña. Solo te quiero decir que si le pedimos a ella que te ayude, ella te va a cuidar, y a cambio lo único que tienes que hacer es venerarla, hacerle pequeñas ofrendas, y de vez en cuando hacer llegar su protección a alguien más que lo necesite. Así que piénsalo, yo estaré por aquí un mes. Cuando gustes podemos hacer oración juntos y pedirle en específico el favor que necesitas. Eso sí, una vez que le entregues tu lealtad no puedes ir para atrás, o lo podrás pagar caro, Pablo, incluso con la vida. Lo que sí te digo es que tener a la Santa Muerte de tu lado es algo que te puede salvar de muchos peligros y puede también traerte una vida llena de prosperidad. Así que ve y consúltalo con tu conciencia y ya después me dices, pero yo te aseguro que con la ayuda de la Santa te deshaces de esos maleantes, sí o sí. Yo me quedé muy pensativo, no sabía qué decir, pero le contesté a Jesús diciéndole que lo pensaría. La verdad, yo quería salir corriendo de la habitación, sentía miedo a lo desconocido y ya no quería volver a ver la estatuilla de la Santa Muerte. Yo había escuchado rumores de que ella era muy mala y que cobraba muy caro los favores, así que preferí evadir el tema con Jesús. Sin embargo, las circunstancias me obligaron a tomar una decisión. Pasaron un par de días y aquel maleante regresó. Entró a la tienda muy alterado. Seguro había consumido drogas. Yo ya sabía que él iba con la intención de asaltarme. Él iba armado con una pistola, y mientras él me pedía el dinero, yo le rogaba que ya no me asaltara, que por favor me dejara en paz. Eso lo comenzó a impacientar, a molestar, y por desfortuna uno de mis hijos iba entrando a la tienda, y aquel malhechor lo tomó y lo encañonó con el arma en la cabeza. Yo no podía con tal impotencia, y le rogué que lo soltara y que se llevara todo lo que quisiera de la tienda. Aquel maleante hizo una risa burlesca y soltó a mi niño, y así le tuve que entregar el dinero de las ganancias del día. Después, el sujeto se marchó. Yo me quedé devastado anímicamente. No podía yo estar arriesgando a mi familia ante los ladrones. Necesitaba tomar cartas en el asunto. Así que decidido, cerré la tienda y subí con el Señor Jesús para que me ayudara a pedirle el favor a la Santísima Muerte. Me acerqué muy pensativo y toqué la puerta. Cuando abrió, parece que don Jesús ya me estaba esperando. Él sabía que yo iría a pedir el favor de la Santísima Muerte. Pasé a la habitación y me dio él una especie de tarjeta con una oración a la Santa Muerte al reverso. Jesús me pidió que me arrodillara cerca del altar. Él se puso junto a mí y me pidió que dijera en voz alta que yo entregaba mi lealtad a la Santísima Muerte y que siempre estaría con ella. Después de eso me pidió que yo también en voz alta solicitara el favor que quería para la Santísima Muerte. Así que yo comencé muy decidido y con una voz entrecortada a pedir el favor. Yo sentía mucho miedo. Santísima Muerte, te pido tu ayuda para que me protejas de aquellos que me quieren hacer daño. Aléjalos de mi familia y de mi negocio. En ese momento sentí algo muy extraño. Me sentí cobijado por el amor de la Santa Muerte, así que repetí mi petición, pero esa segunda vez fui un tanto más despiadado. Santísima Muerte, te pido tu ayuda para que me protejas de aquellos que me quieren hacer daño. Aléjalos de mi familia y de mi negocio. Te ruego para que acabes con ellos. Quiero que los destruyas. Quiero verlos muertos. El Señor Jesús, después de escucharme, me dio unas palmadas en el hombro y luego me tomó la mano y la acercó a la estatuilla en la que había cerca un pequeño vaso de cristal con un poco de tequila. Don Jesús tomó una pequeña daga y me pinchó la mano. Aquello me dolió un poco y comencé a ver cómo la sangre caliente escurría lentamente hasta caer gota a gota sobre el vaso de tequila. Jesús dijo que aquella era una ofrenda de pacto
y que no se podía romper. La Santísima Muerte me daría lo que yo le estaba pidiendo, a cambio de mi lealtad y mis ofrendas. Don Jesús me agradeció la lealtad y me pidió que si de verdad confiaba en la Santa Muerte, ella me cumpliría los favores. Me rogó porque no dudara de mí y me dijo que con eso todo estaría bien. Seguido de todo aquello, comenzamos a rezar por media hora y después me marché a la planta baja para dormir con mi familia. Pasaron los días y con ellos un par de semanas. Una mañana yo barría la calle de mi negocio y pensaba yo que era muy extraño que aquel malandro no se había parado a robar en mi tienda. Me sentía yo muy feliz, pero esa felicidad se vio perturbada porque, tal y como si mis pensamientos lo hubieran invocado, media hora después vi entrar al ladrón con un arma en la mano y decidido a asaltarme una vez más. En ese instante me sentí muy triste y dudé de los poderes de la Santa Muerte. Por mi mente pasó que lo que Jesús me había dicho y prometido no era más que una farsa. Sentí una gran decepción y entregué todo el dinero al ladrón. Pero mientras él lo tomaba y lo metía en su mochila, hubo un detalle que lo cambió todo. A lo lejos y afuera de la tienda, se escuchaba a la distancia una sirena de patrulla. Desconozco para dónde se dirigía esa patrulla de policía, pero eso hizo que el ladrón se alterara y se pusiera muy pero muy nervioso. El muchacho iba tan drogado y su semblante se tornó en gestos de pánico y sudor frío que lo llevaron a salir corriendo desesperado de mi tienda. Mi tiendita quedaba sobre un pequeño bulevar donde los vehículos circulaban en ambos sentidos y a gran velocidad. Aquel ladrón, sin importar que hubiera mucho tráfico avanzando, se cruzó la avenida sin tener precaución, y así fue que terminó siendo arrollado por un taxi. El impacto fue tan duro que lo lanzó hasta el otro sentido, donde un camión finalmente le pasó la llanta por encima de la cabeza. Aquello fue tan horrible que el cráneo salió disparado del cuerpo regando por el asfalto huesos y masa encefálica. También los ojos quedaron esparcidos por el piso, mientras que el cuerpo fue sacudido terriblemente por las llantas de aquel camión. La gente de inmediato llegó a curiosear, y yo salí corriendo para quitarle la mochila con mi dinero al cuerpo sin cabeza del malhechor. Después regresé a mi tienda y cerré el negocio por varios días. Afortunadamente las autoridades no me fueron a buscar ni me hicieron preguntas. Yo quedé impresionado de lo que acababa de ocurrir. El milagro de la Santísima Muerte por fin había llegado, y con ello la protección de mi niña blanca que yo tanto necesitaba. Yo con eso me volví devoto de su fe, y les juro que nunca más se volvió a parar un ladrón en mi negocio. Los malhechores asaltaban los negocios aledaños de la calle y del barrio, pero el mío estuvo muy protegido. Con decirles que una siguiente vez que un malhechor quiso entrar a robar, el sujeto venía entrando a la tienda con un cuchillo en la mano, y de la nada, no sé de dónde salió un perro negro raza pitbull, y se le fue encima mordiéndole el brazo. Tuvieron que acudir varias personas a quitarle el perro de encima porque el ladrón estaba desangrándose por completo. Cuando lograron destrabar al perro de la feroz mordida, este corrió y dicen los testigos que lo vieron desvanecerse en el aire. Este último evento causó mucha polémica y desde ahí se decía que mi negocio estaba maldito para los ladrones y se decía que aquel que se atreviera a robarme terminaría muerto. Eso ayudó a que nadie se atreviera a robarme nuevamente. Y también ayudó a que yo juntara el dinero suficiente para cambiarme de residencia, y después de tiempo me llevé a mi familia a vivir a los Estados Unidos, donde radicamos en la actualidad. Yo no olvido los favores de la Santísima Muerte y la ayuda del Señor Jesús. Si Él no hubiera rentado las habitaciones de mi casa, yo jamás hubiera sabido de la existencia de la Santa Muerte. Por eso sé que la Santita me buscó en el camino para encontrarme y salvarme. Yo de verdad no siento remordimiento por las vidas de los malhechores. Ellos se merecen lo peor de este mundo, se merecen el más infernal de los castigos. Y en mi caso, sé que lo recibirán si se meten conmigo, porque tengo de mi lado a mi hermosa y a la más protectora, a mi Santísima Muerte.
Las leyendas de la Santa Muerte siempre suelen ser aterradoras y oscuras. Muchas otras veces las situaciones también terminan favorablemente. Aún así, la polémica y la aceptación de estas creencias siempre es muy debatida. Yo quiero guardar el anonimato de este relato. Quiero contar lo que ocurrió en la vida de una antigua vecina llamada Carmen. Ella era una mujer común, vivía en un barrio humilde y tenía varios hijos. Ella trabajaba lavando y planchando ropa ajena con sus vecinos. Por su parte, su esposo Alfonso era un hombre que trabajaba vendiendo zapatos en los mercados. A este hombre no le iba muy bien, porque siempre gastaba todo lo que ganaba en botellas y parrandas. Además, le gustaba mucho también pagar por servicios indebidos con prostitutas. A doña Carmen ya muchas veces le habíamos dicho sus amistades y sus vecinas que habíamos visto a don Alfonso salir de las casas de citas, muy borracho y muy bien servido. En aquellos lugares era donde él tiraba todo su dinero. Pero Carmen tenía miedo de reclamarle a su marido, porque éste acostumbraba a reaccionar de una manera agresiva a los reclamos que ella le hacía, y un tiempo le había dado al hombre la costumbre de golpearla de manera terrible. Los hijos no se salvaban tampoco de la violencia. Los niños de aquel matrimonio eran muy pequeños, pero aún así, don Alfonso también desquitaba en ellos su odio, poniéndoles castigos severos y dándoles palizas despiadadas. Nosotros nada más escuchábamos los gritos de dolor de los niños cuando el hombre les pegaba. La vida de Carmen y sus hijos era muy triste. Ellos eran muy pobres y don Alfonso era una persona de verdad horrible. En una ocasión, él llegó a golpear tan fuerte a Carmen que la convencimos de que lo demandara, que ya era hora de parar aquel maltrato. Aquella ocasión, algunas de las vecinas se llevaron a Carmen a la delegación para que levantara una denuncia. Sin embargo, a su caso no le dieron mucha importancia. La tuvieron en espera por horas y al poner la denuncia, no se le dio seguimiento al caso por falta de pruebas y porque don Alfonso nunca se presentó a las audiencias. Don Alfonso con eso se calmó por unas semanas, en lo que se le pasaba el brete a su esposa de la denuncia. Lo más lamentable es que ella seguía viviendo con él. Pero Carmen de verdad le tenía miedo, y es que ese hombre muchas veces no la dejaba ni salir a la calle para nada. La trataba casi como un animal. En aquella colonia que vivíamos era muy popular el adorar a la Santísima Muerte. No era una creencia de todos los que vivíamos como tal. Incluso Carmen no creía en la Niña Blanca. Pero hubo una ocasión que doña Lupe, una señora que era la más conocida de la cuadra por su fe tan grande a la Santita, detuvo a Carmen cuando ésta iba al mercado para platicar con ella y la invitó a pasar a su casa. Doña Lupe quería mucho a Carmen, por eso es que esa mañana le ofreció su ayuda y sobre todo la de la Santa Muerte. Doña Lupe le dijo que si nadie quería ayudarla a salir de su problema, la Santita siempre le podría brindar una salida a sus problemas. Solo era cosa de que se entregara en fe a esta y le rindiera tributo. También era necesario que hablara bien de la creencia con los demás. Doña Lupe le habló varias cosas y maravillas de la Santísima Muerte a Carmen y le dijo que ella le iba a cumplir todo lo que se le pidiera. Carmen, al escuchar y en tono de broma, dijo: «Pues si yo lo que quiero es que se muera el imbécil de mi marido, con eso yo sería feliz». Doña Lupe no lo tomó a broma y respondió: «Pues si eso quieres, pídeselo a la Santita, y ella te ayudará a quitártelo de encima. No te garantizo cuál sería el final de lo que pides, pero si lo pides con fe, te aseguro que comprobarás el poder de mi Santita Muerte. Es más, si quieres ve a casa, piénsalo, y después, si quieres, regresas. Eso sí, debes saber que si le entras a la fe, ya no hay para atrás». Carmen salió muy pensativa aquella mañana, pero sentía miedo de adentrarse en algo que no conocía. Además, el pensar en hacerle daño a su esposo
Por más que lo odiara, a ella le costaba trabajo asimilarlo. Ella no sería capaz de aquello. Pero algo le haría cambiar de parecer. Esa misma noche, don Alfonso llegó tan borracho que se le olvidó que había una demanda de por medio, y golpeó a Carmen tan fuerte por el simple hecho de que no le tenía una cena lista y caliente a aquellas horas de la madrugada. Aquel argumento era muy estúpido, pero el hombre le dio una brutal golpiza a la mujer que la dejó tirada en la cama por días. Ya las vecinas, cuando veíamos que Carmen no salía de la casa, era porque ya la había golpeado su esposo. Aquella golpiza hizo reflexionar a Carmen sobre lo que doña Lupe le había ofrecido. Carmen ya estaba harta y necesitaba deshacerse de su esposo. Si las autoridades no respondían por ella, las posibilidades de que su esposo acabara con ella y con sus hijos eran muy grandes. Pasaron casi 2 semanas para que Carmen volviera a salir de su casa, y así una mañana que don Alfonso se fue a trabajar, ella fue a visitar a doña Lupe. Carmen tocó la puerta y fue invitada a pasar. Con aquello, doña Lupe asumió que la intención de Carmen era la de pedir un favor y ofrecer su fe a la Santísima Muerte. Doña Lupe entendía la situación de Carmen y el que ella no podría llevar una estatua a su casa, pues don Alfonso de inmediato la reprendería y la atacaría. Después de ver a Carmen muy mal anímicamente, doña Lupe le preguntó: ¿Ya sabes lo que vas a pedirle a la Santísima, Carmen? Piénsalo muy bien, porque no te podrás retractar. Carmen se quedó un rato en silencio y respondió: Yo solo quiero una mejor vida, Lupe, un mejor trabajo donde pueda ayudar a mis hijos, y también quiero a Alfonso fuera de mi vida. De ser posible lo quiero muerto, porque si pido que solamente se aleje, sé que él es muy necio y nos buscará y nos hará daño. Quiero que él pague por todas las golpizas que me ha dado, que pague por el daño que le ha hecho a mis hijos. Quiero verlo sufrir, que le duela, que sea humillado peor que un perro. Doña Lupe, asombrada de las peticiones, procedió a entregarle una veladora a Carmen en las manos y le dijo: Ten, Carmen, colócale esta veladora a la santita. Ahora escúchame bien. Cada día vendrás en las mañanas a orar y dejarás algo como ofrenda cada vez que puedas. Y cuando estés ante este altar, en tu mente visualizarás que la santita ya te ha cumplido tu deseo y lo agradecerás tal y como si ya se hubiera concedido. Lo demás no queda en tus manos. Nuestra santita se encargará de que tu esposo pague y de que tú vivas más tranquila. Así Carmen, con aquello, muy decidida y con una fe inmensa, acudía todas las mañanas a rezarle a la santita y a agradecer por el milagro que ella pedía. Mientras tanto, en su casa las cosas iban cada vez peor, pues a Carmen no le estaba llegando mucho trabajo, y a su esposo Alfonso lo habían despedido de donde trabajaba también. Las cosas se iban complicando mucho. Carmen incluso llegó a dudar de la fe en la santa, pero doña Lupe le decía que era necesario tener paciencia, que todos esos cambios oscuros y tan repentinos que estaban ocurriendo en su vida eran porque se estaba gestando el escenario ideal para que el milagro de la santita se diera. Por otra parte, se decía entre los vecinos que a raíz de su desempleo, Alfonso comenzaba a delinquir, no tanto para llevar dinero a su casa, sino para poder seguir manteniendo sus vicios y a sus mujeres. Carmen había escuchado aquellos rumores, pero fue paciente en espera de que el milagro llegara en su momento. Pasaron cerca de 2 meses, y una mañana Carmen se despertó porque le tocaron muy fuerte a la puerta de su casa. Cuando ella abrió la puerta, se trataba de uno de los vecinos quien le avisaba a Carmen que aquella mañana habían encontrado muerto a don Alfonso. Carmen se sorprendió por aquella noticia. Al parecer, don Alfonso se había metido a robar a un taller mecánico. Él pretendía robar baterías de los autos para revenderlas y ganarse una buena tajada de dinero. Pero con lo que no contaba Alfonso
es que los perros del taller no se habían quedado amarrados. Aquellos eran 4 perros pitbull bastante agresivos. Aquellos perros infernales terminaron atacando a don Alfonso. El daño que le hicieron a su cuerpo fue brutal. Le comieron toda la carne hasta dejarla en puros huesos y lo desangraron por las mordidas. También le abrieron con los colmillos el estómago y le comieron los intestinos y demás partes de carne del cuerpo, incluido el miembro viril. Aquellos perros se alimentaron del cadáver del hombre hasta saciar su instinto animal y su hambre. La escena era tan traumática que ni siquiera las autoridades permitieron a Carmen que lo viera para identificarlo. Sencillamente, solicitaron la autorización de Carmen para que los restos de don Alfonso fueran cremados de inmediato. A Carmen solo se le permitió ver la ropa y la identificación que llevaba consigo Alfonso. Carmen estaba confundida. Ella no sabía si de verdad se había cumplido su petición a la Santísima Muerte o todo había sido mera coincidencia. De cualquier forma, don Alfonso ya no estorbaría más ni les molestaría más ni a ella ni a sus hijos. Carmen no le guardó luto al hombre. Ella, al contrario, sintió tranquilidad y paz de volver a vivir una vida mejor. Ni siquiera quiso conservar las cenizas de su esposo Alfonso. En cuanto se le entregaron, ella las arrojó a la taza del baño y bajó la palanca. Para ella, Alfonso no merecía el mínimo de respeto ni de tributo a su vida, porque siempre fue un asco de persona, un hombre horrible que, si se pudría en el fuego del infierno, es porque lo tenía más que merecido. Pasaron los días y las personas de la colonia, al saber del caso, comenzaron a darle trabajo a Carmen, llevándole su ropa a lavar o bien le dejaban dinero en forma de ayuda. La empatía que los vecinos demostraron con Carmen era algo muy noble. Ellos la querían mucho. Y dentro de estos vecinos, hubo un hombre que le ofreció a Carmen un trabajo atendiendo y administrando un negocio de venta de ropa. Él le pagaría muy bien por el trabajo y le daba facilidad de horario para que ella atendiera bien a sus hijos. Carmen era una mujer aún joven y muy bonita. Además, era muy buena persona. Aquel hombre que le dio trabajo terminó enamorándose de ella y se casaron al poco tiempo. Entre los dos, los negocios que atendían rindieron muy buenos frutos y crecieron lo suficiente para darles una gran calidad de vida. Carmen toda la vida agradeció a doña Lupe y sobre todo a la Santísima Muerte, de quien hasta ahora sigue siendo fiel y una digna creyente. Hace años Carmen se fue a vivir a Estados Unidos y se sabe que es muy feliz, y me da gusto contar que la vida le dio una segunda oportunidad, y todo gracias a los milagros de la Santísima Muerte. Sé de antemano que estas creencias no son muy bien vistas en muchos lugares, y que quizá esta historia parecerá disparatada, pero eso ya queda a juicio de cada quien. No te vayas sin dejar un me gusta, y si tienes una historia para compartir, puedes enviármela al correo en pantalla o al número de WhatsApp. Gracias por acompañarnos en esta noche de relatos y leyendas de terror. Hasta la próxima.